explican el comportamiento y el funcionamiento del ser humano, y que si no tuviésemos esta posibilidad de generar estos modelos y estos eh, construcciones teóricas, sería muy difícil poder entender cómo sería el funcionamiento de los seres humanos. Hay veces que algunas teorías son mucho más acotadas y otras son mucho más exhaustivas, y más complejas. Y acá pasa exactamente lo mismo cuando hablamos de inteligencia. Cada uno de los autores proponen un modelo teórico para poder explicar cómo serían las capacidades mentales, cómo serían las capacidades intelectuales, y en base a eso, obviamente, luego se generan y se van definiendo cada uno de los instrumentos. Por eso, para entender los test, uno tiene que saber exactamente para qué están diseñados. Sí, generalmente estas herramientas están diseñadas para poder medir un aspecto específico de la inteligencia, y que ha sido delimitado por cada uno de los autores que han participado en esa construcción o que han propuesto un modelo teórico para entender este concepto. Eh, Acá usted puede encontrar y ver una serie de definiciones, como la de Spearman, que dice que la inteligencia es una habilidad general que implica principalmente la deducción y redacción y correlato. Binet Simon, que también es uno de los más conocidos, la habilidad para juzgar bien, para comprender bien y para razonar bien, ¿sí? Después están Tornique, Sarton, Wechsler, Piaget, Eysen, Garner, son todos otros especialistas que han propuesto distintas definiciones sobre lo que es la inteligencia y distintas visiones de cómo ellos consideran que son la estructura de la inteligencia de los seres humanos. Ahora, en el comienzo de la historia, cuando uno empieza a observar cómo se fue elaborando y construyendo los principales test, obviamente hay eh, este afán de la cuantificación y poder hacer modelos matemáticos para poder establecer eh, modelos científicos. eh, una de las técnicas que nosotros vamos a ver mucho más adelante, pero que está dentro de lo que son los estudios de validez, es el análisis factorial. Y es una técnica estadística que permitió, de una manera u otra, generar y construir varios modelos psicométricos. Eh, entonces uno tiene que pensar que esta técnica, o todas las teorías de inteligencia que están basados especialmente o que forman los grandes instrumentos psicométricos, están basados gran parte de este análisis específico, que, como lo ha dicho un investigador como Einstein en algún momento, es un buen servidor, pero es un mal amo, debido a que es una herramienta que ayuda mucho a reducir y a generar modelos teóricos, pero que puede tener un sesgo de generar modelos artificiales, o que no son totalmente abarcativos de todas las capacidades, en este caso intelectuales, de los seres humanos. ¿Sí? ¿En qué consiste? De tener una serie de test, cada uno de estos son 24 subtests, que mediante la correlación de todos estos subtests se obtiene una matriz de correlación, como se puede ver acá abajo, y que mediante esta matriz de correlación después se obtiene una estructura factorial, donde se puede observar que estos primeros tests se agrupan con este primer factor, estos tests con este segundo, estos con el tercero, con el cuarto y únicamente con el quinto, estos dos factores de acá. Entonces, de esta manera uno podría pensar que este conjunto de variables se agrupan en un solo, en 5 factores. Como también otros modelos propusieron que en vez de 5 eran 2 o era uno, etc. Entonces, esta técnica estadística fue ayudando y generando eh, modelos teóricos, ¿sí? Que fueron los que reinaban a la hora de poder construir una herramienta psicométrica. Uno de los primeros, que más conocido, fue el de Spearman, que propuso el factor G,
Siempre se habló de inteligencia como un solo factor, como el IQ, un solo factor general que explica toda la capacidad intelectual, y él se basó en que cuando él proponía y hacía sus análisis factoriales, encontraba que todos los test estaban generalmente altamente correlacionados entre sí y siempre de forma positiva, y que existía una varianza común, es decir, una correlación muy fuerte entre ellos, que era lo que generaba un factor G, y que existían después correlaciones débiles, o no había correlación entre los ellos, que se denominaba a factores individuales independientes que no eran relevantes, no le daban mucha importancia a esos funcionamientos independientes de los test, sino que consideraba que el factor K era suficiente para poder explicar toda la estructura de las capacidades intelectuales. Y por mucho tiempo este factor G ha sido muy conocido y muchos de los test miden un solo factor. Hasta que otros autores han propuesto otros modelos eh, y mediante técnicas también estadísticas, mediante análisis factorial, como puede ser el modelo de Castle, Hoare y Korn, ¿sí? Que propone la teoría de los tres estratos de las habilidades que están entre un factor general, un factores más amplios, ¿sí? Y después habilidades mucho más específicas que conforman la estructura de la inteligencia. Y esto fue también obtenido mediante análisis de muchas otras bases de datos, muchos otros tests que utilizaron otros autores, y encontraban cuáles eran las relaciones y correlaciones que existían entre todas esas subpruebas hasta poder agruparlas en esta estructura. Una general, otra más específica y otras realmente muy específicas que son muy eh, abarca o genera información que no podría estar contemplada en los otros extractos. Este modelo es el que más eh, relevancia tiene actualmente sobre lo que son los modelos de inteligencia basados en la psicometría, ¿sí? Porque también varía mucho estas posturas en base a si son de modelos eh, teóricos asociados con la neurociencia y con otras funciones más cognitivas que los modelos psicométricos donde, como dije anteriormente, el factor fundamental siempre ha sido las técnicas estadísticas como el análisis factorial para generar o conformar esta estructura de la inteligencia. En este caso, por ejemplo, la teoría de Cattell, Hoare y Carroll tiene un factor inteligencia general, un extracto 2 que son inteligencia y razonamiento fluido, inteligencia y conocimiento cristalizado, conocimiento de dominio específico, habilidad visoespacial, procesamiento auditivo, capacidad de recuperación amplia y memoria, velocidad de procesamiento cognitivo, tiempo, velocidad y decisión de reacción, y a su vez cada uno de estos extractos más generales tienen estos mucho más específicos. Tienen 5 habilidades específicas, 10 habilidades específicas, 7, 11, 13, 13, 7 y 5. Es decir, que cada uno tiene test muy específicos que son 5 subtest específicos que miden esta capacidad intelectual de razonamiento fluido. Acá tiene 10 subtests bien específicos que miden esta capacidad de la inteligencia. ¿Sí? Bueno, y también tenemos otros autores que han hecho grandes aportes, ¿sí? Sobre todo el tema de las inteligencias múltiples, que se le denomina esto como el gran autor a Howard Gardner, que es el que ha propuesto un modelo muy interesante, con varios criterios, con 8 inteligencias, modificado mucho que es el concepto de inteligencia en el aula, sobre todo en el ámbito educacional, pero que sus trabajos vienen obviamente de Sarton, Guilford, sobre todo que ellos consideraban también las diferencias individuales, que lo que Spearman decía que el factor general era lo más importante y las cuestiones específicas no,
ellos pusieron la balanza en las cuestiones específicas y dejaron de lado el factor general, aunque sí consideraban que podía existir un factor general, pero que era mucho más rico y más importante poder evaluar estas capacidades más específicas. Y Luria es un investigador ruso que también propuso modelos y test psicológicos sobre la inteligencia, pero sobre todo basado en lo que era el funcionamiento cerebral, y que obviamente esta contribución ayuda mucho a la formación y a la idea de Gardner de lo que era la inteligencia múltiple, ¿sí? Y Luria, obviamente, aunque no mide capacidades intelectuales, sí después genera una batería neuropsicológica que lo usa para sus investigaciones y sobre todo con sus pacientes de guerra que tenían distintas lesiones cerebrales y que realmente era un material para él necesario para poder evaluar y observar cuáles son esas capacidades. Eh, pero bueno, estos tipos de diferencias entre lo que son el factor general y las funciones específicas es lo que moldean hoy actualmente los distintos tipos de test que existen, ¿sí? Estos test de inteligencia siempre van a tener como base un modelo teórico que ayuda a, a- a- a delimitar cómo se van a construir los reactivos, cómo se va a obtener las puntuaciones, qué perfil se va a obtener con estas herramientas, ¿sí? Y de esa manera poder obtener un diagnóstico o un perfil de los usuarios que sea de utilidad para los fines profesionales, ¿sí? Hoy tenemos como instrumentos que se pueden utilizar, son el WISE, el WIS, el test de inteligencia de Canfun. Después tenemos el Stanford Binet, que es uno de los más conocidos, que es uno de los principales test que se construyó y que obviamente entre el Stanford Binet y el WISE son los que actualmente dominan gran parte de lo que sería el mercado y la utilización de los profesionales de estos test de inteligencia. Y hoy nos vamos a hacer referencia especialmente a los que son de eh, pruebas individuales de inteligencia. Esto quiere decir que el formato de cómo han sido diseñadas estas pruebas, algunas pueden ser utilizadas de forma grupal y otras únicamente pueden ser utilizadas de forma individual, ¿sí? Eh, si yo quisiera pasar una prueba individual en formato grupal, en alguno de los subtests lo podría realizar sin tipo de inconveniente, pero en otros no. Y si yo quiero pasar una prueba de inteligencia grupal a forma individual, lo podría hacer sin problema, ¿sí? No habría ningún tipo de inconveniente. Porque generalmente las pruebas de inteligencia de carácter más grupal son con respuestas de elección directamente cerradas, que se pueden puntuar de forma mucho más rápido y que no necesita realmente tener un profesional que tenga que estar administrando y evaluando y registrando las respuestas del participante, ¿sí? Y mientras que en las pruebas individuales sí, es una característica fundamental de contar un profesional altamente capacitado y formado en la prueba para poder hacer la administración. Y que y algunos de los reactivos y algunos de los ítems que se proponen muchas veces necesitan sí o sí de la explicación del ensayo previo y luego cuando realizan las actividades de una evaluación rápida de eh, de esas pruebas. ¿Sí? Bueno, entre las características de las pruebas individuales de inteligencia, la primera, obviamente, se administra de manera individual. ¿Tá? Se administra de manera individual, siempre tiene que, bueno, está el examinador y el examinado. ¿Sí?
Y si no hay una persona capacitada como examinador, es muy difícil que se logre. Por favor, si pueden bajar el volumen, se lo agradezco. Hay un micrófono abierto ahí. Bueno, dentro de esta situación de administración, que generalmente dura un tiempo eh, bastante largo, ¿sí? Se puede acceder por lo menos una hora de administración. Hay veces que hay algunos test que pueden durar hasta 2 horas. Obviamente hay que buscar un lapso de descanso para alguna administración, o muchas veces se hace en 2 sesiones diferentes para poder llegar a hacer una administración adecuada, ¿sí? Pero hay que establecer generalmente un rapport, que sería un tipo de relación de confianza y amabilidad con el examinado, para que realmente el examinador deba tratar de explotar y sacar lo mejor del examinado en su rendimiento, ¿sí? Acuérdense que este tipo de pruebas se clasifican, y esto acuérdense que esto es fundamental, como respuesta de ejecución máxima, donde ese tipo de clasificación hace referencia que las personas que van a responder a estos reactivos que componen la prueba dan lo mejor de uno, dan todo su esfuerzo y están motivados para dar el mejor rendimiento en cada uno de esos ejercicios, en cada uno de esos desafíos. Y que obviamente, si uno no está en esa situación de dar lo mejor, no sabemos exactamente si su nivel de capacidad es lo que más puede, o lo que más mejor desarrolló, o lo mejor pudo alcanzar en esa experiencia que es la administración de la prueba, ¿sí? Entonces, uno necesita que el examinado está en una situación de tranquilidad, contenido, que sabe que se le va a hacer una evaluación, que obviamente ese tipo de evaluación genera un nivel de ansiedad por parte del examinado, y que es la experiencia del examinador que tiene que hacerlo sentir cómodo y confiado, y que pueda hacer las actividades de manera correcta, ¿sí? Y obviamente siempre alentándolo a que lo pueda hacer, y que está bien lo que va realizando, y de esa manera tratando de motivarlo de manera constante. Porque comentarios o una mala cara del examinador, del psicólogo, o un nivel de falta de empatía con respecto al examinado, y bueno, obviamente si no tiene un buen rendimiento, eso puede estar influenciando mucho en sus actividades. Un examinado, un paciente que esté pensando constantemente en que no se siente cómodo, que el examinador lo está mirando con mala cara, y no se concentra en la tarea, obviamente no va a dar lo mejor de él y no va a tener su mejor rendimiento. Otra de las características, obviamente, que este tipo de instrumento eh, exigen una alta capacitación por parte del investigador. Es decir, el profesional que tiene que utilizar estas herramientas tiene que saber cómo funciona. No es solamente eh, sacar todos los materiales del test, presentárselo al, al examinado, y solamente esperar que él responda, sino que uno tiene que ir explicando. Sobre todo estos instrumentos van creciendo en niveles de dificultad, y tienen muchas veces, la mayoría, como son sus formatos de respuesta libre, es decir, que uno tiene que esperar de que el examinado dé una respuesta, y el examinador tiene que decir si esa respuesta es correcta o incorrecta, o en realidad no tiene ni que decir si es correcta o incorrecta, solamente tiene que cortar el test. Generalmente, como son crecientes de dificultad, cuando responde correctamente el examinado, se pasa a una segunda pregunta. Y si responde de nuevo, pasa a la tercera, y así sucesivamente. Ahora, cuando se equivoca en alguna de las preguntas, y se equivoca en las próximas 3, 4, 5 preguntas,
es cuando se corta el test. Eso muchas veces depende de cada instrumento y en cada nivel de formación o de capacidad cognitiva. Entonces, el examinador tiene que saber cuándo cortar el test. A lo mejor el examinador no conoce la prueba y le sigue administrando en un subtest varias preguntas, por más que el examinado ya viene equivocándose en todas, y le sigue machacando con esas mismas preguntas y esas mismas actividades y no logra nada. Realmente lo que hace es una fatiga o un desgaste al propio examinado. Entonces uno tiene que conocer exactamente la prueba y sobre todo que cada una de las pruebas, como mide distintas capacidades y distintos componentes psicológicos en teoría, uno tiene que ir observando y sabiendo qué es lo que va sucediendo y cómo lo va respondiendo, y si dentro de la manera de actuar y responder está dentro de los patrones normales que siempre se genera, o existe algún tipo de eh, modalidad extra o particular que lo hace de forma especial, ¿sí? Entonces, la forma individual da la oportunidad de la observación. Entonces, el examinador, además de darle la tarea y observar su rendimiento, si lo hizo bien o lo hizo mal, también observa cuáles son los mecanismos y las maneras que utiliza el examinado para responder a esas actividades. Y eso es también información que puede ser muy relevante a la hora de hacer un diagnóstico, ¿sí? Porque saca datos que a lo mejor en una forma grupal, en un examen o en una evaluación masiva con otros tipos, en otras circunstancias, no se podría observar, ¿sí? Si yo voy... Se cortó, profe. Quiere decir que la mayoría de los test de inteligencia eh, están diseñados para utilizarlo en todas las edades, que van generalmente de los 2 años hasta, algunos dicen de 0 a 90, otros dicen de 2 a 90, ¿sí? Pero son para medirlos en todas las edades. Obviamente existen adaptaciones que son para cada uno de ese tipo de edades. En el caso de la escala de Wechsler tenemos el WISE, que es para adultos, y el WIS, que son para niños. Eh, el, el Stanford Binet también tiene todo un formato que es especialmente más para niños, ¿sí? Y que obviamente tiene la posibilidad de tener distintos rangos de capacidad. Y esta es una de las características que obviamente con el tiempo se fueron modificando y se fueron generando cambios, porque entre lo que son, por favor, bajen el micrófono, entre lo que son los mm, las distintas variedades de puntuaciones que se puede obtener de las capacidades cognitivas, podemos observar que existen personas que tienen muy bajo rendimiento, la mayoría pueden estar en un puntaje medio de rendimiento, y podemos tener personas que tienen rendimientos muy altos, muy elevados, que muchas veces se denominan que son aquellos personas talentosas o genios. Y si yo no tengo reactivos o ejercicios para ese tipo de personas, obviamente sería mucho más difícil de poder identificarlo, ¿sí? Entonces, para poder saber si la persona tiene un nivel intelectual muy elevado, yo tengo que darle los ejercicios y las actividades para ese nivel de capacidad. Mientras que, obviamente, para personas que tengan déficit cognitivo, el hecho de que no puedan responder las actividades comunes que son para la mayoría de la población, obviamente ahí ya estaríamos cubriendo ese nivel de patrón o ese grupo específico.
Cuando muestra un poco cómo son los baremos y cómo son las clasificaciones de interpretación de las puntuaciones, vamos a entender un poco más esta característica. Y la otra característica es que se clasifican de manera inmediata, ¿sí? Estos test se clasifican, como dije anteriormente, que el evaluador es el que realiza la corrección inmediata. Yo le doy una tarea al examinado y ahí cuando está haciendo la tarea y le puntúo si lo hizo bien o lo hizo mal, que pueden ir con un valor de 0 a 1, como puede ir un 0, 1, 2, depende de si lo hizo mal parcialmente o lo hizo bien. De eso depende cada tipo de instrumento y cada test. Y luego, obviamente, lo que sería el diagnóstico o el informe, la evaluación general de las capacidades intelectuales del paciente no se le da ahí, sino que se lleva mucho tiempo para dedicarle en la elaboración, de recordar un poco las notas que uno fue anotando y que fue observando, ver un poco los puntajes de cada uno. Sí, generalmente yo le doy una serie de actividades y depende el rendimiento de esas actividades, corto la prueba o no la corto, y si cuando la corto la prueba, yo tengo que saber que esa prueba eh, tiene un puntaje total y ese puntaje total yo lo tengo que buscar en una tabla de equivalencia para ver qué significa y qué nivel de rendimiento tuvo en ese subtest en particular. Y así hacerlo con cada uno de los subtests que compone las pruebas de inteligencia. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Vos en un Escucho. momento, dijiste que en el test había personas que lo hacían y que a los 5 errores se terminaba el test. ¿Eso es una característica general o depende de la persona que lo haga, que lo aplica? No, no, no. Lo que pasa es que vos tenés un test que viene de, por ejemplo, de vocabulario. El test de vocabulario tiene un conjunto de ítems. Probablemente uno puede pensar que tienen unos cerca de 40 o 50 ítems, ¿sí? Pero esos ítems que uno tiene, cuál es el problema? Es que yo no puedo empezar con un adulto tomándole las preguntas que son más para un niño, ¿sí? Porque le voy a tomar preguntas que van a responder correctamente y no me sirve para nada ese tipo de información. Entonces yo tengo que empezar con un ítem que sea más o menos asociado a su edad madurativa. ¿Tá? Acá si ustedes pueden ver que ya voy a explicar, la edad mental y edad cronológica es un poco el punto de partida. Es decir, es un adulto que tiene 17, 18 años, 20 años, 25 años. Bueno, a partir de este test de vocabulario deberíamos empezar con el ítem número 18. ¿Sí? A partir del 18 consideramos que esa persona podría responder correctamente las preguntas. Y uno podría pensar de antemano que de la 18 hasta la 25 debería responderlas correctamente porque estarían dentro de lo que es su rango de capacidad mental de esa edad, ¿sí? Después de la 25, uno puede observar cómo es el patrón de respuesta que da el examinado, y si observa que responde bien, se le sigue tomando otras preguntas, y se le sigue tomando, y se le sigue tomando. Si yo le tomo todo el subtest de vocabulario, y estamos hablando de que a lo mejor es una persona que tiene un nivel muy alto en esa capacidad, ¿sí? Muy alto. Entonces realmente es un nivel elevado de capacidad intelectual. Ahora, si yo observo que como va creciendo en dificultad y cada vez estoy haciendo preguntas mucho más difíciles, que equivoca una, se equivoca en la siguiente y se equivoca, no le voy a seguir tomando todas las preguntas que faltan para desgastarlo y decirle, bueno, tu puntaje total es al final las que respondiste correctamente. ¿Sí? Entonces, el examinador tiene que hacer un corte, tiene que decir, bueno, hasta acá llegamos. ¿Está? Puede ser que algunos test dicen que son 3 preguntas, otros que pueden ser 4, otros que pueden ser 5. Generalmente se consideran 5, ¿sí? No te puedo decir que conozco todos los test de inteligencia, pero por ejemplo la escala de Wechsler sí, dice que son 5.
Después de 5 errores se corta la prueba. ¿Está? Ok, genial, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta más había o no? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Buen día, ¿cómo le va? Me quedé con una cuestión del factor G. ¿Es el descubrimiento o el establecimiento de este factor por Spearman, es una observación puramente estadística por analizar datos o es o fue toda una observación clínica de base? En realidad, acá hay que diferenciar una cosa, es la utilización que se da en los test de inteligencia. Cuando surge especialmente el Stanford Binet, lo que se buscaba era observar si las capacidades cognitivas de los niños que tenían problemas en aprendizaje era realmente esa capacidad lo que generaba algún tipo de inconveniente, ¿sí? Entonces lo que se buscaba era hacer evaluaciones generales más masivas y poder identificar los que tenían niveles bajos de capacidad cognitiva y los que estaban dentro de un rango normal, ¿sí? También se hizo mucho los test de forma grupal para evaluar las capacidades cognitivas en el ámbito laboral, en el ejército y en otras áreas específicas. Entonces a mí lo que me interesaba era saber cuál era su IQ, ¿sí? Hasta un punto que en Estados Unidos el IQ era como el número de documento, entonces, yo tengo un IQ de 110, vos estás dentro de lo que es la media de 100, una desviación estándar, casi una desviación estándar, sos bastante inteligente. Si decías que tenía un IQ de 130, imagínate, era un genio. Ahora, los que tenían un IQ de 70, obviamente ni decía nada porque estaban muy por debajo de la media. Pero lo que significaba el IQ era esto de capacidad intelectual en forma general. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te daba una persona con IQ de rendimiento alto, a lo mejor tenía una formación muy fuerte en matemática, pero su rendimiento en las otras pruebas siempre eran muy buenas, de la misma, no sé si el mismo nivel de las matemáticas, pero sí con un buen desempeño. Y cuando vos les dabas a una persona que tenía problemas o tenía un nivel de coeficiente intelectual más bajo, una prueba de matemática, también tenía un rendimiento, pero era bajo igual que en las otras subpruebas. Entonces siempre había como un factor y una correlación entre ellas que decía, los más inteligentes son más inteligentes en todo, y los que son menos inteligentes también les cuesta en todo. Entonces estaba el factor general como que podía explicar las capacidades intelectuales, y realmente era útil para reducir y tomar decisiones. Ahora, me das pie a este tema, a lo que propone Wessler. Wessler dice, mira, a mí me encantan los test de inteligencia, me parece divino el test de Stanford Binet, pero a mí no me sirven en un hospital cuando tengo que hacer diagnóstico, cuando tengo que ver qué le pasa a mis pacientes, cuál es el problema que tiene. Yo que necesito tener una herramienta que me ayude a ver cómo es el funcionamiento cerebral o cómo es el funcionamiento cognitivo, qué es lo que está sucediendo, para que yo pueda dar diagnóstico más específico. No me voy a concentrar en esas diferencias la general. Yo quiero buscar esas capacidades específicas que me ayudan en mi trabajo y decir, bueno, miren, este paciente tiene este funcionamiento, esta capacidad verbal o esta capacidad de ejecución. Y son las dos primeras capacidades que evaluó. Y cuando tiene capacidades verbales o problemas en la capacidad verbal, está asociado con tal tipo de patología. Y si tiene problemas en la capacidad de ejecución, tiene asociado con este tipo de patología dentro del ámbito clínico, porque él trabajó en un hospital y trabajó en el ámbito de paciente y de forma individual. ¿Tá? Entonces, el aporte que hace el factor general de Spearman sobre las capacidades intelectuales, obviamente lo teórico y lo generar teoría es fundamental para nuestra área es nuestra disciplina como es la psicología. Nosotros, para entender el ser humano, necesitamos tener teorías, por más que no queramos. Yo puedo entender un amigo y lo puedo comprender y ver todas tus cosas, pero yo tengo que tratar de saber que ese amigo lo tengo que explicar desde una teoría. Obviamente es la misma teoría que explica mi forma de ser y que debe explicar a otro amigo, al vecino, al pariente o, no sé, a uno de Estados Unidos, otro de China. La idea es que las teorías permiten formar y explicar todo este funcionamiento del ser humano. Y las teorías de la inteligencia buscan ese fin.
Entonces moldean obviamente los test para decir, bueno, yo tengo un factor general, entonces ¿qué me hace falta? Preguntas y actividades que me mida un solo factor general. No me hace falta medir capacidades individuales o específicas. Mientras tanto, otros modelos teóricos dicen, no, yo necesito tener una teoría mucho más compleja con distintos componentes que se interactúen esos componentes de una manera que me permita evaluar la capacidad cognitiva, pero que esta capacidad cognitiva también me ayude a mí poder tomar decisiones y poder aplicarlas en un ámbito de trabajo en particular. Esto fue lo que hizo, por ejemplo, Westler en 1932, que cuando empezó a trabajar con sus modelos de inteligencia, que en realidad este autor no se preocupó por trabajar y generar una teoría en sí. Él se preocupó más en lo que es las cuestiones más prácticas, diagnósticas y de observación de sus pacientes. Y fue conformando un test que en realidad no generó él y creó todas las preguntas. Fue tomando del Stanford Binet, fue tomando de otras pruebas, fue generando reactivos, fue haciendo algo muy casero, para poder trabajarlo en su disciplina. Pero tuvo tanto éxito y fue tan popular en un momento que hoy sigue siendo el instrumento más reconocido y más utilizado en el mundo, la escala de Wechsler, ¿sí? Pero empezó especialmente sin una teoría de base, sino con lo que sería la observación y el funcionamiento de los pacientes con este tipo de reactivos, ¿sí? Entonces, la escala de Wechsler hoy actualmente es la que más se utilizan. Yo hoy vamos a presentar un poco más algunos de los reactivos y algunos ítems, cómo funcionan los subtests, y vamos a dar más hincapié a esta, porque por dos motivos. Uno, por ser la más popular, y esto significa que existen más estudios, se actualiza más, hay más información, obviamente es mucho más cara, salen mucha plata una escala de esta, pero también ustedes van a poder encontrar este tipo de instrumento en nuestro contexto, ¿sí? Ustedes van a poder encontrar la versión 4 de tanto la escala de Wechsler como la de WIS, que son las últimas. Obviamente también pueden encontrar la versión número 3 de este instrumento, y con baremos generalmente locales. Algunas sí tienen baremos locales, otras no, pero para su trabajo le va a servir. Hoy, por ejemplo, hay obras sociales de acá en Argentina, de que cuando a un psicólogo, futuro psicólogo como ustedes, le llega la demanda de un colegio que tiene que dar un diagnóstico a un niño que puede tener problemas de aprendizaje, y quieren saber si ese problema de aprendizaje es suficientemente grave como una patología y por lo cual tiene que tener un acompañamiento terapéutico, una T que lo vaya siguiendo y acompañando en las actividades escolares. Para llegar a esa conclusión necesita tomarle una evaluación de un test, y ellos consideran que el test que está validado o que está como referencia es el WIS, ¿sí? Entonces, si una obra social, usted no hace un informe donde se le administró el WIS y interpretaron, hicieron un análisis, un informe con los resultados, la obra social no se lo cubre y no se le va a dar ese acompañamiento terapéutico al niño, ¿tá? Entonces, ustedes tengan en cuenta cómo es hoy actualmente la relevancia que tiene este tipo de instrumentos. Y les aseguro, esas obras sociales no tienen nada que ver con la construcción o la venta del instrumento y nada, ¿sí? Solamente ellos saben que en Argentina, con las pocas herramientas que hay de inteligencia creadas o construidas o adaptadas, la que más estudios tiene y la que más relevancia tiene son la escala de Wechsler. Profe, una pregunta. Sí. Ahí en el Power lo que dice edad mental y edad cronológica, ¿se refiere al de Wechsler o se refiere al de el coeficiente intelectual? En realidad, el coeficiente intelectual es un concepto que surgió obviamente como un panorama de, bueno, ¿cómo es tu capacidad intelectual? Bueno, vos tenés que ver qué edad tenés, ¿sí? Y qué es la edad que vos rendiste con las pruebas y cómo te fue, ¿sí?
el que realmente propuso la primera utilización ha sido Wechsler en este sentido, ¿sí? Ahora se ha dejado de usar un poco este concepto, pero sí, el coeficiente intelectual estaba asociado con esto. Es decir, yo podía tomarte una edad cronológica, que vos tenías un niño de 7, 8 años, pero respondía preguntas de niños de 14 años, ¿sí? Entonces, eso era totalmente diferente a que si yo tengo una persona con 25 años y las preguntas que hace generalmente son las de 10 años. Entonces, ahí vemos la diferencia. Ahora, después con el tema de los baremos y los resultados que se utilizan y la masividad de pruebas que se tiene, eh, eso ha cambiado, ya no se utiliza eso. Ahora usamos baremos directamente y los baremos que hacen para esta prueba son muy amplios, son con muestras representativas. Ustedes habrán visto en estadística lo que son las muestras estratificadas, ¿sí? Son muestras probabilísticas estratificadas donde van tomando, si van de 2 a 90 años, ¿sí? Y se toma el WIS y toma el WISE, bueno, hasta los 16 años se toma a lo mejor el WIS y cada 200 participantes por cada grupo de edad, ¿sí? Y que tengan distintas características con respecto a lo que sería el sexo, nivel de educación, pertenencia en lugares, nivel socioeconómico, y también se hace toda una evaluación también de factores que pueden estar influenciando en su desempeño. Si tiene algún tipo de patología, si tiene algún tipo de diagnóstico, o si en el caso que sean adultos, si toman algún tipo de medicamento, si toman drogas, si toman alcohol, etc. Todo eso se contempla y se toma únicamente en el baremo el grupo de personas que estuviesen, en teoría, porque por ahí suena un poco mal, que estén dentro de lo que sería un rango normal, es decir, que no tengan ningún tipo de inconveniente. Entonces, ¿cuál sería el rendimiento de una persona de 18 años en un test de inteligencia en condiciones normales? Condiciones normales es que no tengo ningún tipo de problema. Bueno, en una variedad de niveles de instrucción, de sexo y de pertenencia a otros lugares, el rendimiento debería ser este rango. Entonces, de esa forma sirve para poder comparar el resultado de un individuo en la prueba, ¿sí? Entonces ya después lo que es el coeficiente intelectual, edad mental sobre edad cronológica, se dejó de usar y ya realmente hoy no tiene tanta relevancia. Pero en un momento sí, en un momento fue muy utilizado y uno de los primeros autores que lo empezó a utilizar fue Wechsler, ¿sí? Bueno, obviamente este instrumento que empezó como una forma 1, forma 2 en el año 39 y después la forma 2 para niños, que después se llamó Wechsler, Biliou, y después el WISE, el WIS, y que se fue modificando. Hoy actualmente tenemos la versión 4 del WISE y del WIS, y tenemos una versión preescolar, ¿sí? Que es especialmente para el ámbito escolar y para niños de 4 o 6 años, que es lo que se utiliza como un diagnóstico específico, ¿sí? Y también tenemos una versión de esta línea, se puede decir como que lo patentas, asociados con lo que son las pruebas de memoria. Hay dentro del WISE, antes existía un subtest que era de memoria, existe hoy actualmente un test de memoria, pero también existen una prueba totalmente independiente que evalúa únicamente todas las capacidades de memoria, ¿sí? Porque acuérdense que este tipo de herramienta empezó a tener mucho más énfasis, mucho más utilidad en el ámbito clínico, ¿sí? En el ámbito clínico, más que en la investigación específica, en el ámbito clínico. Y mientras uno observaba las ventajas y desventajas de esta aplicación, es decir, mientras uno observaba qué es lo que me aportaba y qué es lo que me falta realmente de esta prueba, es cuando uno se va generando estas modificaciones y estos cambios para mejorarla y poder tener esos constructos y esas variables que uno quiere medir. Por eso hoy se utiliza también una prueba de memoria, que creo que en Argentina no la tenemos adaptada ni hay ninguna versión específica.
Usted tiene que tener en cuenta que cuando hablamos de pruebas adaptadas, en este tipo de instrumento, hay muchas versiones que ya están en español y obviamente con baremo en España. Y eso uno considera que ya es una adaptación. Obviamente modificar algunas cosas hace falta acá en Argentina porque el tema de vocabulario y otro tipo de variables influyen mucho en la característica del instrumento. Pero sobre todo, lo que influye mucho son los baremos. Sin unos baremos locales, me resulta muy difícil yo dar un diagnóstico. Yo puedo darle diagnóstico a personas con baremo y compararlos con españoles, y obviamente las características socioeconómicas, de educación de los españoles es totalmente diferente lo que somos los argentinos. Entonces, el hecho de poder utilizar pruebas que puedan tener diferentes vocabularios y términos que pueden generar confusión o malos entendimientos, un rendimiento más bajo de un español, de un español argentino, eso ya cambia en las puntuaciones, y que luego después tengo que comparar esas puntuaciones con poblaciones españolas que pueden tener distintos rendimientos, distintos funcionamientos, y obviamente puedo dar diagnóstico inadecuado. Yo puedo clasificar y diagnosticar posiblemente a argentinos como que tienen déficits cognitivos, porque los comparo con españoles, sabiendo que la distribución en España es mucho posiblemente más elevada que la Argentina, o al revés. Entonces, eso genera diagnósticos inadecuados que uno no puede tener en cuenta. Pero bueno, estas son las grandes versiones y las distintas modificaciones que también han cambiado un poco sus distintos subtests, pero hoy actualmente se mantienen más o menos semejantes tanto en la versión 4 de niños como adultos y las preescolares en gran parte de estos subtests que vamos a presentar ahora. Profe, Sí, una pregunta. sí. ¿Hay algún intento de test nacional que se haya hecho para estas pruebas de inteligencia que contemple, digamos, la idiosincrasia cultural nuestra? Acá hay un problema de lo que es la adaptación y lo que es la construcción de pruebas. Uno debería tener en cuenta qué es lo que realmente es un beneficio. Eh, Estamos hablando de que esto se empezó en el año 1932 y está a punto ya de cumplir casi 90 años, ¿sí? 89 años calculo que sería. Y son 80 años de muchos trabajos de investigación y evidencia y de reformulación y modificaciones y cambios, y que ayudan mucho a... ¿Está tildado, profe? Profe, se cortó. Volví. Sí, ¿Sí? perfecto. Listo, perdón. ¿Se sigue grabando? Sí. Bueno, esos son los problemas actuales de hoy. Eh, bueno, la cuestión es que hay muchos años de investigación sobre esto, y realmente las ventajas que tiene de usar instrumentos que ya son populares, utilizados, y que se hace comparación en distintas poblaciones, ayuda a entender mucho las capacidades cognitivas de los seres humanos en manera general. Porque en teoría la capacidad intelectual de un chino, un estadounidense y un argentino, en teoría deberían ser más o menos semejantes. Pueden tener distintos patrones culturales que los diferencian en algunos aspectos, pero deberíamos hablar de que somos el mismo animal en distintos contextos, y que las capacidades cognitivas que se fueron desarrollando deberían tener los mismos cargas genéticas de la especie que formulen esas diferencias, pero que deberían ser iguales. Es decir, por más que hablemos distintos idiomas, la capacidad de lenguaje la tenemos los tres, ¿sí? Entonces, los test de inteligencia ayudan mucho a ese aspecto en particular. Ahora, después cuando uno tiene que hacer adaptaciones,
Obviamente, si un test es muy contextualizado, con una validez ecológica muy particular de un contexto, uno tiene que hacer muchísimas modificaciones y a lo mejor no vale la pena hacer tantas modificaciones y conviene realizar la construcción de una prueba desde su comienzo. Pero ustedes tienen que imaginarse que yo tengo que generar una prueba de inteligencia que va a estar compuesta posiblemente por 15 subtests, como tiene el WISE o el WIS, que de esos 15 subtests voy a tener ejercicio mínimo 30 por cada una de esas actividades, que tienen que ser de un rango de edad en particular. Tengo que generar para que esas pruebas de 30 ítems, tengo que hacer en teoría el doble, 60, ¿sí? Entonces estamos hablando de 60 por 15, ¿tá? Entonces ya estamos hablando aproximadamente de 900 ítems, que le tengo que pagar a gente y especialistas que lo hagan, y que después tengo que pagarle gente que haga la administración individual de esos test, ¿sí? Y posiblemente, si no tengo participantes, voy a tener que pagar participantes. Y una vez que yo pruebe y seleccione las pruebas, tengo que hacer un baremo y también buscar una muestra amplia para poder generar estas interpretaciones de las puntuaciones. Lo que significa que es un gasto terrible. Yo quisiera saber quién podría financiar este trabajo y no solamente financiar a un solo investigador, sino que tiene que trabajar con un equipo de investigadores. Entonces es tanto el costo que tiene que eso dificulta mucho de que se genere y construya una prueba local de esta característica, ¿sí? Y que cuando uno evalúa los costos y beneficios, probablemente no es necesario realizarlo, ¿tá? Entonces, por eso yo creo que no existen pruebas locales que midan inteligencia de forma individual, hecha de manera con características propias del contexto, por esta dificultad. Sí podemos encontrar pruebas que miden capacidades intelectuales en matemáticas, capacidades intelectuales en lingüística o de lectura, o de comprensión verbal. Sí podemos encontrar pruebas que son más de utilidad grupal más que individual, es decir, que están diseñadas para que se puedan tomar de forma grupal, que están más asociados con lo que son las líneas de investigación y los trabajos de investigación que se hacen en Argentina, donde muchas veces es muy complicado contar con estas herramientas que tienen un costo muy alto, que tienen permisos muy particulares. Muchas veces para tomar un test para un trabajo de investigación tenés que pagar a la editorial que lo difunde y que lo publica, y son valores que son totalmente inalcanzables para un investigador, ¿sí? Entonces se puede contar con herramientas propias o crear herramientas propias para un fin en particular. Pero te repito, generar un instrumento de esta característica para el ámbito profesional es muy costosa y muy difícil de llevar a cabo, y creo que los beneficios que pueden llegar a tener son muy difíciles. Es decir, uno tiene que pensar que después tiene que vender este instrumento. ¿Saben cuánto sale el WIS en este momento? El WIS está entre 1.000 euros o 1.200 euros. ¿Sí? Bueno, hagan la transformación ahora en peso para darse cuenta de lo que sale ese tipo de instrumento. Y imagínense que para venderle ese costo existe un nivel te compré la pampa con sí. Sí, sale muchísimas plata, ¿sí? Y entonces ese tipo tipo de valores y este tipo de información, eh, bueno, habría que ver si se puede compensar, sí, todo el trabajo en inversión para poder venderlo y que realmente te lo venda y te lo compra. ¿Cuántos psicólogos realmente van a utilizar y lo van a eh, eh, usar realmente en su ámbito? Porque es otra cosa también que tener en cuenta. Aunque nosotros damos esta materia y le damos hincapié a la utilización de test,
usted el día de mañana van a encontrar que muchos de sus colegas no lo saben utilizar. Entonces lo que hacen es pasarle la versión esta función, este rol, a un profesional que sí lo hace, ¿sí? Entonces usted dice, miren, vamos a hacer una consulta con un profesional que le va a hacer una administración de un test porque me hace falta tener una valoración de las capacidades intelectuales de su hijo porque nos va a servir para dar el diagnóstico. Entonces vos sabés que tenés un colega que sabe utilizar el test y lo hace. Hay otros que no lo hacen directamente, entonces por eso vos se lo delegás a otra persona, a otro profesional. Y de esa manera, lo que uno consigue con esto es que los que lo utilizan y que tienen la herramienta son unos pocos. ¿Tá? Entonces, me parece muy difícil que en esas condiciones se tenga tanta posibilidades de construir algo local con esta característica. Bueno, sigamos. Wesley hace una definición de inteligencia como la capacidad total o global del individuo para actuar de manera propositiva, pensar de forma racional y manejar con eficacia su ambiente, ¿sí? Dan mucha importancia a las cuestiones individuales y el ambiente en particular. Y del test de la versión preescolar, el WIS y el WISE, estos son los subtests que hay y que depende de la versión, tiene 14, 15 subpruebas, y el enfoque son de múltiples subpruebas que permite al examinador analizar la fortaleza y debilidad de cada individuo. Eso es común para todas las pruebas. Tiene puntuaciones combinadas, te da un factor general, un coeficiente intelectual general, y si no te da la evaluación de comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, y tanto la versión del WIS como del WISE te da la misma idea. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, a un niño le tomo el test, el WIS, y después de 10 o 15 años le vuelvo a tomar la prueba, el WISE, obviamente va a ser otra prueba, yo tengo la posibilidad de comparar las puntuaciones del niño con su rendimiento posterior cuando es adulto en comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Tengo esa posibilidad, ¿sí? Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí. En la prueba de Wechsler, ¿las capacidades cognitivas se toman generalizadas o especializadas o ambas? ¿Cómo ver? Usted dijo que había pruebas que eran más generalizadas y otras más especializadas en las capacidades cognitivas. Claro. ¿Wechsler es más generalizado o especializado? No. Wechsler considera que el conjunto de todas estas variables te va a dar un coeficiente intelectual, ¿sí? Todo esto te va a dar un coeficiente intelectual, pero a él no le interesa el coeficiente intelectual. Él quiere saber cómo es su funcionamiento en la comprensión verbal, cómo es su funcionamiento en el razonamiento perceptual, cuál es su funcionamiento en memoria de trabajo y cuál es su funcionamiento en velocidad de procesamiento. O más, quiere saber en vocabulario, comprensión, información, razonamiento verbal y cada uno de estos subtests. Vos hacete la idea de que él trabaja con paciente en un hospital donde encuentra a alguien que viene con algún problema en particular, y entonces él quiere valorar y evaluar cómo es un funcionamiento de manera general de las capacidades cognitivas. ¿Sí? Entonces decir, miren, este paciente viene con tal golpe en la cabeza, tiene el lóbulo frontal dañado, entonces yo quiero saber cuáles son las capacidades cognitivas que han sido afectadas. ¿Tá? Entonces, en esa situación, él evalúa ese funcionamiento. Entonces se concentra en las capacidades más específicas, más individuales. Por eso cada uno de estos subtests de semejanza mide una capacidad específica. Vocabulario también, comprensión, información, que ahora lo vamos a ver. En conjunto, estas se agrupan para evaluar comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, que ha sido agrupada mediante las técnicas de análisis factorial, y como evidencia científica se llegó a esta conclusión, ¿sí? Que estas son las subescalas que agrupan semejanza, vocabulario, comprensión e información, o diseño de cubo, matriz y figura incompleta, o clave de búsqueda de símbolos que van agrupándose en distintas subescalas,
¿sí? Y dan este coeficiente. Ahora, si yo agrupo comprensión verbal, razonamiento, memoria de trabajo y velocidad, y hago una puntuación total, es lo que me da el coeficiente intelectual. Se volvió a cortar, profe. Se corta, qué porquería, loco. Ahora lo escuchamos, profe, de nuevo. Hola, hola. ¿Está? Volvimos. Ahí Perfecto. estoy, sí, 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 se corta. ¿Qué problema que tenemos hoy con internet? Y lo estoy usando yo solo, nada más. Profe, disculpe, yo tengo otra duda respecto a Wechsler. Sí, Usted dijo que este test también se usa en educación en los colegios. Si un sí. chico, por ejemplo, comprensión verbal y tiene bajo, pero es muy inteligente deportivamente, por ejemplo, sería más rápido, sería más inteligente en velocidad de procesamiento o cómo, o sea, aplicando esto en educación, ¿cómo sé si un niño es más inteligente para ciertos aspectos o para otros? Mira, en realidad este modelo que utiliza no está tan asociado con los que son los modelos de inteligencias múltiples de Gartner, ¿sí? Y especialmente las inteligencias en este ámbito siguen siendo las académicas tradicionales como lengua y matemática, ¿tá? Obviamente algunos subtests me pueden ayudar a ver las cuestiones espaciales y otros tipos de componentes, pero no el fuerte de este instrumento, ¿sí? O si uno tiene un niño que tiene algún tipo de inconveniente, generalmente se le hace un pedido del colegio a los padres de que haga una visita a un psicopedagogo o a un psicólogo, o si le hagas a un psicopedagogo, generalmente el psicopedagogo después dice, miren, yo necesitaría tener la utilización de un profesional, un psicólogo que haga una valoración neuropsicológica o de sus capacidades intelectuales y generalmente después se toma ese tipo de test. Obviamente yo lo que mido con esto es lo que yo tengo como base y teoría que pueden estar asociados con el aprendizaje y con su comportamiento. Hay otros aspectos del niño que yo no lo puedo contemplar en este instrumento. Eso es una déficit de todos estos instrumentos que existen en todos. Es decir, se puede medir y evaluar lo que uno tiene en el test, pero no lo que no lo tiene. ¿Sí? Es tan simple como eso. Entonces uno tiene que tener registros de otro tipo y valoraciones de otro tipo para ver si está generando algún tipo de inconveniente. Ahora, si yo tengo un niño que tiene problema de comprensión verbal, pero no tiene problema de juego ni de deporte, la verdad a mí no me interesa mucho decirle, mira, tiene problema de lenguaje, pero el chico es un buen deportista. No, el niño es indicado que tiene que hacer una valoración, un estudio, porque tiene un problema, entonces nos vamos a preocupar en el problema para mejorar el problema, ¿sí? Lo otro obviamente se puede potenciar, se puede decir que es muy habilidoso en esto, mucha capacidad, tiene un montón de otras eh, potencialidades, pero nos vamos a preocupar por la demanda que se ha generado, que tiene problema de comprensión en el lenguaje. ¿Ah? Y si en mi test no me permite medir algo, buscaré otra herramienta. No significa que, no, miren, yo no puedo medir a este niño con estas cosas porque la verdad mi test no me lo permite. No, como profesional ustedes van a encontrarse en una situación que van a tener que tener varias herramientas y si tienen que medir específicamente atención o si tienen que medir alguna cuestión de memoria, si tienen que medir algunas cuestiones de motivación, de personalidad, van a utilizar otras herramientas para ver.
Y también van a tener que hablar con los padres, hacer un diagnóstico, tener un ojo clínico que se va formando con la experiencia para poder observar otro tipo de patrones, cosas que eh, no, no se observan mediante esta herramienta. ¿Sí? Esta es una herramienta, es un instrumento que ayuda al trabajo profesional. No significa que esto le va a solucionar todo su trabajo profesional. Entonces, tienen que ver qué es lo que pide la demanda y en base a eso ver si esta herramienta es adecuada para satisfacer esa demanda. Es como que ayuda mucho a hacer un diagnóstico diferencial en el test, profe, ¿no? Sí, ayuda mucho a hacer un diagnóstico diferencial, de ver cómo son sus diferencias individuales del paciente, compararlo con grupos de rendimientos que son acordes a su edad y ver si realmente tiene algún tipo de problema de aprendizaje debido a sus capacidades cognitivas. Que también eso muchas veces se hace. Dice, tiene problema de aprendizaje. Bueno, vos haces una valoración y decís, mira, el chico tiene un rendimiento cognitivo bien, no es el más brillante, pero está dentro de los ámbitos normales. Entonces vos ya podés descartar que no es una cuestión cognitiva, sino que puede ser una cuestión de emocional, de convivencia, familiar, no sé. Empezás a buscar el problema por otro lado. ¿Tá? Pero esto ayuda. Cuando uno lo manda a un niño que tiene problemas de aprendizaje, porque es lo primero que dicen, a lo mejor tiene problemas de aprendizaje y no sabes por qué el problema. A lo mejor tiene problemas de aprendizaje porque es muy inteligente y no le da, por decir una forma, mucha atención a las clases, porque se aburre y se pone a jugar y a hacer otras cosas, y cuando le pregunta no sabe nada porque estuvo en otro lado. Pero no es porque no tenga capacidades cognitivas. ¿Sí? Entonces, todos esos motivos de todo ese tipo de información es lo que como profesionales ustedes van a tener que tener en cuenta y que únicamente esto le va a brindar la posibilidad de una manera estandarizada de poder hacer una valoración del coeficiente intelectual. Porque de la misma manera uno puede venir un niño o un adulto que le tienen que hacer una valoración y usted le puede decir una par de preguntas y le dice, bueno, ¿qué sabe, qué es, no sé, qué pasó en el año 1940? Por decir que van a medir, no sé, vocabulario, información y conocimiento. Ah, no, yo le hice una serie de preguntas y me respondió todo bien, es como que él sabe del material, su capacidad cognitiva está bien, y lo hace de una manera pod-hot con sus ideas de cómo deberían evaluar sus capacidades cognitivas, sin un instrumento, sino haciendo una serie de preguntas y una serie de entrevistas que cree con eso que ya hizo una valoración. Mira, yo hablé con él, tuve 3 entrevistas y la verdad su capacidad cognitiva no me llamó la atención para nada. Y uno no sabe si realmente los ejercicios, las actividades que le hizo son relevantes para poder hacer ese diagnóstico y esa evaluación. ¿Tá? Entonces el instrumento sí es una situación estandarizada, muy específica, donde los ítems ya han sido valorados y evaluados por grandes muestras y que saben cuáles son los que funcionan o no funcionan, cuáles son los rendimientos esperados, entonces uno puede dar un diagnóstico más específico con este tipo de herramientas. ¿Sí? Bueno, estos instrumentos también tienen una media de 100, es decir, comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo, y una desviación de 15. ¿Tá? Es decir, que si yo saqué un puntaje de 100, quiere decir que me encuentro en el punto medio. Y que si saqué un puntaje de 115, quiere decir que estoy por arriba de la media, una desviación. Y si saqué 85, estoy por debajo de la media. ¿Tá? Y en las subpruebas tiene una media de 10 y una desviación de 3. ¿Tá? Y bueno, veamos algunos ejemplos de ítem rápido, porque si no se nos va a acabar el tiempo hoy, más con las interrupciones que tuvimos con el internet. Son pruebas que son comunes generalmente en el WIS y el WISE, que son de información. Entonces, en la información, estamos asociados con el lenguaje, se le pide el conocimiento general. Los ítems son cuántos ojos tiene, quién inventó el teléfono, quién produce el eclipse solar, cuál es el planeta más grande,
Y en este caso, obviamente, son respuestas abiertas, ¿sí? Obviamente se esperan respuestas dentro de todo cortas, no muy largas, pero uno va evaluando el nivel de conocimiento general. El investigador, el examinador, tiene una lista de opciones de respuestas posibles que son las que pueden ayudar para puntuar si están correctas o incorrectas, ¿sí? Porque algunas pueden tener varias opciones, entonces dentro de esas opciones las puede contemplar. Y uno tiene que saber cuáles son las preguntas que están mal, porque llega un momento que dicen, bueno, cuando ya me respondió mal las siguientes 5, tengo que cortar el test de información y seguimos por retención de dígitos. Y retención de dígitos es una prueba donde tiene dígitos de orden progresivo y de orden inverso, una medida de recall auditivo inmediato de números, se requiere facilidad numérica, buena atención y poco susceptible de distraerse. Entonces yo le doy un ejemplo, el examinador le dice, le lee el número 6134285 y él lo tiene que repetir del mismo orden o de forma inversa. Y eso van cambiando, obviamente, el nivel de dificultad de los ítems. Vocabulario, ¿sí? Una persona en una medida de la sensibilidad de la información nueva y de la capacidad para descifrar significado en base al contexto en que se encuentra la palabra. Por ejemplo, dice, ¿qué es una taza? La persona evaluada puede obtener un crédito parcial, es decir, un puntaje de 1 sería, si dice sirve para beber, pero si le da un puntaje 2 es porque tiene una respuesta completa. Tiene una asa, contiene líquido en su interior y bebe de ella. ¿Sí? Si responde otra cosa, se le da puntaje incorrecto. ¿Tá? Aritmética, el desempeño escrito se requiere de altos niveles de concentración y capacidad de la memoria de corto plazo, esto es para medir corto plazo. El examinador debe resolver los problemas en un papel ni lápiz dentro de un límite de tiempo de 30 a 60 segundos. Entonces, por ejemplo, el examinador le dice, si tiene 15 manzanas y regala 7, ¿cuántas te quedan? Entonces tiene que responder de forma mental, sin usar un cálculo de lápiz y papel, cómo es el rendimiento. Déficit, Juan compró difícil sería, Juan compró un equipo estereofónico que tenía un rebaja de 15% del precio original que vendía. ¿Cuánto pagó Juan el equipo? Entonces se hace algo mucho más complejo y los cálculos siempre tienen que ser de forma mental. Comprensión. Una subprueba de comprensión es una parte de una medida de inteligencia social. Las preguntas fáciles destacan el sentido común, mientras que las más difíciles requieren una comprensión de los convencionalismos sociales y culturales. ¿Por qué las personas usan ropa? O, ¿qué quiere decir el dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando? ¿Ah? Semejanza. La subprueba de semejanza evalúa la capacidad de la persona para distinguir las similitudes importantes de las no importantes entre objetos y hechos e ideas. ¿En qué se parecen las camisas y los calcetines? Entonces uno podría responder que las dos empiezan con C, ¿sí? Pero eso no sería lo que se está esperando, sino que la idea sería que dos digan que esto es ropa. Sucesión de letra y número. Esta subprueba mide atención, concentración y susceptibilidad a la distracción. En un conjunto con aritmética y retención de dígitos, esta subprueba construye la puntuación de índice de memoria de trabajo, ¿sí? Entonces, si el examinador dice R3B5Z1C, el examinador debe responder, si le dice esto, que tiene que agruparlos por orden creciente en número y luego en letra, 1, 3, 5, B, C, R, Z. ¿Tá? Son actividades obviamente complejas, son algunos más fáciles, otros más difíciles. Figura incompleta, el examinador pide al individuo que identifique la parte importante que le falta a una imagen, le da un reloj que le dicen, bueno, ¿qué le falta? Entonces tienen que encontrar si le falta un número, si le falta una raya, le falta una aguja, etc. Conceptos con dibujo. Esta es su prueba reciente diseñada para medir razonamiento abstracto y categórico. Para cada reactivo, el niño se le muestra una tarjeta de 2 o 3 hileras de dibujo y se le pide que elija un dibujo de cada hilera para formar un grupo con una característica en común. Por ejemplo, en cada hilera se encuentra una fruta como manzanas. O
en cada hilera aparece un objeto para señalizar campana, linternas y bandera, o sea que son mucho más complejos uno con otro. En este caso más asociado con el subtest del WIS. Diseño de cubo, a la persona se le presenta un gráfico y después los cubos y dicen que tiene que hacer esta actividad en un tiempo estipulado, ¿sí? Tienen los cubos para llegar a alcanzar esta figura. Algunas figuras son más fáciles y después va creciendo a niveles de dificultad. Las matrices, esto es muy parecido a lo que es la matriz progresiva de Rambert, que es otro tipo de prueba, se diseña para construir la medida de inteligencia fluida, ¿sí? Se le da una serie de secuencias y unas opciones que tiene que elegir cuál de ellas sería la correcta para completar esta secuencia. Ensamble de objetos, esto más para los preescolares, se le da tipo un rompecabezas con piezas y ellos tienen que ver gestálticamente cuál sería la figura que deben formar. En este caso formaría como una fruta o como una verdura que podría ser, no sé, una pera o un calabacín. Claves, tenés claves A y clave B. Clave A son para los preescolares, que son mucho más simples, y la clave B y el símbolo de dígito es más para niños y adultos. Es una única subprueba que necesita el aprendizaje en el momento de una tarea, ¿sí? El examinador debe relacionar un símbolo con cada uno de los dígitos de 0 a 9 y dibujar con rapidez el símbolo apropiado debajo de una larga serie de dígitos aleatorios. El límite de tiempo es de 2 minutos. Entonces, se le da los símbolos y después tienen que ver si el 6 figura y así sucesivamente. Pero tiene que haber una etapa primero de entrenamiento y después la etapa de evaluación. Busca el símbolo, entonces se le da una lista, un grupo de objetos que tengo que buscar primero, y después le digo, bueno, este objeto es el que tiene que buscar, ¿sí? Entonces le doy después una grilla con todas estas líneas, y uno tiene que poner sí o no, si aparece o no aparece ese objeto, ¿tá? Esto busca un poco lo que es la velocidad de procesamiento. A lo mejor este tipo de pruebas son específicos y especialmente para un ámbito en particular. Yo me acuerdo que hace unos años en el ámbito laboral para una empresa me habían pedido que les recomiendo un test para los operarios que tenían que seleccionar e identificar distintos objetos de manera rápida. Entonces querían hacer la selección de personal para ver quién podrían ser lo más adecuado. Y entonces una prueba como busca de símbolo se podía hacer una medida adecuada para decir, bueno, a ver cuáles son los que pueden tener ese procesamiento de velocidad rápida de poder identificar cuál es el objeto y seleccionarlo de manera rápida. ¿Sí? Bueno, registro, esta prueba es similar a tarea de registro de señal para medir velocidad de procesamiento de estado de alerta y atención visual. Se trata de una subprueba que limita el tiempo en el que al niño se le pide que dibuje una línea sobre dibujo de animales colorados al azar entre los dibujos de objetos inanimados. Realmente no tengo la imagen, acá le iba a pegar, pero era muy grande la planilla. Es una hoja 4 con un montón de animalitos y dibujitos de colores, de todos tipos. Entonces, ahí puede encontrar animalitos, una bombilla, un montón de objetos comunes que pueden conocer el niño. Entonces se le tiene que subrayar y decir, bueno, tiene que subrayarme todos los que son tal objeto. Y entonces lo tiene que marcar cada uno y ve qué cantidad de esos objetos de la hoja que tiene los identificó el niño. Rompecabezas visuales, ¿sí? Esta mide percepción visual, inteligencia visual amplia, inteligencia fluida, procesamiento simultáneo, visualización y manipulación espacial, así como una habilidad para anticipar la relación entre partes. Esta subprueba es exclusiva del WISE, 4 es para adulto, nos muestra la imagen de una forma completa con un rectángulo y se le pide que seleccione entre 6 formas más pequeñas, 3 de ellas que pueden formar esa imagen. Entonces yo le doy una imagen muy parecida a los cubos, pero le digo, mire, esta imagen se hizo con 3 piezas, usted tiene que elegir de estas 6, cuáles de estas 3 podían formar esta imagen.
entonces tiene que ver todas las piezas, analizarlas, seleccionarlas, entonces y hacerlo en un tiempo límite. Entonces, ayuda mucho a tener una capacidad rápida de resolución de problemas. Peso de figura, le doy una tarea donde le pongo dos balanzas, veo una que es un equilibrio y otra sin equilibrio, yo tengo que decir cuál de estas opciones que tengo acá me va a mantener el equilibrio de las balanzas. Bueno, esos son ejemplos lo hicimos más o menos rápido, de los distintos subtests que tienes el WYSIWYS, para que se den una idea de cómo son los ítems que componen la prueba. Obviamente el día de mañana cuando ustedes se compren la prueba, a lo mejor pueden comprar dos porque por las dudas que se rompa otra, van a tener esta posibilidad de conocer todos los ítems y todos los reactivos y los baremos que utilizan. De estas capacidades subtest, hay 15 subtest, de los cuales estos componen los índices de comprensión verbal, índice de razonamiento perceptivo, índice de memoria operativa, índice de velocidad de procesamiento, ¿sí? Que son los distintos capacidades, factores que se... Tenemos algunos que son fundamentales y otros son complementarias, porque quiere decir que yo con estos tres puedo tener un índice de comprensión verbal, pero si yo quisiera tener mayor nivel de información, puedo tomar el test comprensión y adivinanza. Si quiero tener diseño con cubos, rompecabezas, visual, son los fundamentales, entonces índice de razonamiento yo lo puedo tomar como razonamiento perceptivo, ¿sí? Y estos test componen este índice, pero este concepto que también corresponde a este índice, pero es complementario. Entonces, estas diferencias son lo que marcan muchas veces algunos autores y algunos trabajos de investigación, donde mediante el análisis factorial, estos subtres se agrupan en sus respectivos índices, y esto por ahí tienen algunos inconvenientes y no se agrupan de manera adecuada, ¿tá? Pero yo sé que estos tres subtests hacen índice de memoria operativa, y estos tres subtests hacen índice de velocidad de procesamiento, y esto índice de razonamiento perceptivo, y esto es cada uno. Y hay un estudio hecho en Argentina con análisis factorial confirmatorio que demuestra más o menos que estos subtests se agrupan de manera adecuada y que se puede dar como evidencia de validez a este tipo de instrumento. Esta herramienta, en lo que sería el test, el WYSI y el WISE, obviamente tiene índice de confiabilidad y validez de todo tipo, muchos valores son todos adecuados, algunos tienen valores poco más bajos, pero a líneas generales, lo que son las puntuaciones complementarias, realmente tienen índices de confiabilidad que son muy aceptables, muy altos. Pero una de las cosas que también tienen, que son muy ricas para este tipo de instrumentos, es lo que yo le mencionaba anteriormente, es las normas que se utilizaron para la interpretación. Tienen baremos de grupos muy grandes, muy amplios, con una gran variedad de estratos y de un control muy riguroso en la conformación de la muestra, por lo que uno puede hacer las interpretaciones de las puntuaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo el test, obtengo un puntaje de la subescala, las combino y observo que el puntaje es de 100, quiero decir que está en el puntaje medio. Entonces, el 68% de la población se va a encontrar entre 85 y 115, que está acá el puntaje medio. Ahora, si me voy una desviación por abajo, está en el 85. Si me doy dos desviaciones, me voy a 70. Si me voy a menos 3, a 55. Y si voy por arriba, voy 115, 130, 145 y 160. Obviamente, esta clasificación después uno tiene un diagnóstico especial que uno puede decir retraso moderado a grave, retraso leve, aprendiz lento, una desviación promedio de una desviación, superior, dotado y genio. Y muchas veces uno puede decir que depende al puntaje, tiene un retraso mental leve, un retraso mental moderado, un retraso mental grave, un retraso mental profundo, ¿sí? Cuando tengo valores que son menores de 20 y 25. ¿Ah? Para llegar a estas conclusiones, uno tiene que tener un baremo local donde uno puede hacer ese tipo de interpretaciones.
A mí, sinceramente, como profesional, decirle a unos padres que su hijo tiene un retraso mental profundo, utilizando un baremo que no ha sido diseñado en nuestro medio, y cuando las interpretaciones pueden ser inadecuadas, es una situación que puede ser un poco problemática. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de hacer las devoluciones de los informes, y tener mucho cuidado qué herramienta utiliza y cuáles son las características de instrumento que utiliza. Por eso uno de los ejes de esta materia, que obviamente está en segundo año y muchos de ustedes resulta un poco más difícil, más dificultoso por el tema de utilización de matemática y estadística, y que posiblemente uno no entienda cuál es el aporte que hace realmente esta materia. Tengan en cuenta que cuando tienen que utilizar una herramienta porque realmente lo necesitan para dar un diagnóstico y que tiene que tener evidencia que le ayuda a dar un diagnóstico, tienen que saber si el instrumento que está utilizando realmente es confiable, es válido y puede usar esas puntuaciones para hacer las interpretaciones de manera adecuada. Si no, ustedes pueden estar en situaciones no deseables, de manera legal se puede decir, porque ustedes han dado un diagnóstico inadecuado y han tomado decisiones inadecuadas, considerando que ustedes son profesionales que deberían saber y hubiesen tenido la formación suficiente como para poder tomar una decisión correcta. ¿Tá? Entonces, usted tiene que saber este tipo de datos, tienen que saber lo que es un test, tienen que saber qué es la confiabilidad, tienen que saber lo que es la validez y tienen que saber lo que es un baremo, ¿sí? Para que no digan, bueno, sí, tengo que dar un informe y tomar un test. Bueno, el primer test que encontré en internet lo bajé, lo tomé, ya está, ya lo hice, le tomé un test, le di un resultado y funcionó y el paciente salió chocho, me pagó y ya terminé mi trabajo. No, tienen que ser éticamente correctos y saber que pueden tener consecuencias al momento de utilizar los instrumentos. Y es por eso que muchas, en Estados Unidos sobre todo, las normas APA han propuesto y han hecho toda una cuestión de lineamientos de los profesionales de cómo tienen que utilizarlo y también a los que producen las herramientas. Muchos de estos instrumentos tienen que estar legalmente aprobados para ser utilizados, ¿sí? No puedo dar diagnóstico a las personas con una herramienta que no esté adecuadamente diseñada, ¿sí? Puedo cometer gravísimos errores en esa situación. Bueno, considerando que el WIS y el WISE son las más reconocidas, vamos a hacer un repaso rápido de algunos otros instrumentos que son de utilidad. El Stanford Binet es una de las más conocidas, las más utilizadas, igual que el WIS y el WISE, pero lamentablemente en Argentina vamos a encontrar poco desarrollo y poco estudio y poco análisis de esto. Yo creo que gran parte se debe a que la impronta que tiene el WISE y el WIS sobre la escala de WISE, su aplicación clínica, le ha dado mucho más énfasis y mucho más utilidad que el Stanford Binet, que ha tenido más implicancia en el ámbito más de educación, ¿sí? Pero de que se creó en el año 1905 hasta el día de hoy, ha cambiado totalmente este instrumento, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, la última versión tiene, en vez de medir un solo factor general como siempre lo hizo, que también te permite medir un solo factor, eso no ha cambiado en ninguno de los tests, porque se sigue apostando y se sigue considerando que existe un factor general de capacidad cognitiva, pero tiene factores no verbales y verbal, ¿sí? Y luego distintos factores: razonamiento fluido, conocimiento, razonamiento cualitativo, procesamiento visoespacial y memoria de trabajo. Y todos estos subtests, ¿sí? Están algunos con información no verbal y otros con verbal, permiten medir este tipo de capacidades. Esto también está muy asociado a lo que serían los test de inteligencia alfa y beta, que se utilizó mucho en el ámbito del ejército estadounidense, donde algunos veían que los estudiantes, los participantes, los postulantes al ejército tenían una formación educativa
y tenía niveles de instrucción mucho más elevados, por lo tanto le daba un mejor rendimiento a las pruebas cuando tenían mucho carácter de lo verbal, pero cuando no eran de carácter verbal, ahí tenían más dificultades y más inconvenientes. Entonces, en esos casos son cuando se generaba una versión para niveles de instrucción más bajos. ¿Tá? Entonces, hay muchas pruebas que tienen lo verbal y no verbal para poder decir, miren, a lo mejor su nivel de capacidad verbal no ha sido desarrollado o no ha tenido la instrucción suficiente, pero su capacidad cognitiva es la misma. Es una persona inteligente, pero con poca instrucción. Entonces, con esas versiones no verbales, muchas veces se saca la formación del lenguaje y del nivel educativo, se saca lo que sería muchas veces lo que se denomina como la inteligencia cristalizada, y se trata de medir más lo que sería la inteligencia más fluida o lo más pura, sin influencia de la educación. ¿Tá? Esta es un poco la idea que tiene este tipo de escala, que lamentablemente tenemos un poco trabajo hecho a nivel local y muy difícil que ustedes puedan encontrarla, a lo mejor pueden encontrar una versión en español hecha en español o en otro país. Después tenemos otros test que también pueden encontrar en Argentina, que sí se utilizan, pero que miden un factor general, son las matrices progresivas de Rambert. Estos son para hacer una valoración general de la capacidad cognitiva y que obviamente lo que busca es evaluar la capacidad intelectual sin tener en cuenta lo que sería los aspectos más de lenguaje. ¿Sí? ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Bueno. Ahí, en este tipo de instrumentos, ustedes van a encontrar un manual, van a encontrar estudios y baremos acá directamente, y acá pueden encontrar este tipo de información que puede servir para medir un coeficiente intelectual, nada más, ¿sí? No para medir otro tipo de variable, coeficiente intelectual. Y que en algunos casos, cuando uno tendría que hacer un diagnóstico a un paciente para un ámbito laboral o para medir a una cuestión de permiso de utilización del carnet de conducir o algunas cuestiones más poco relevantes, posiblemente tienen que dar un certificado laboral, bueno, una evaluación cognitiva general puede ser de utilidad, pero no da información más que un coeficiente intelectual de forma general. Y por último, una de las baterías más completas que hay, que también hay una versión en español, pero está con baremo en español, que ustedes pueden encontrar, hay dos de estos instrumentos en Argentina, que conozco que lo tienen gente que trabaja en investigación, ¿sí? Es la batería de Woodward Muñoz, que mide habilidades cognitivas y mide evaluaciones de rendimiento escolar, ¿tá? Está basado en lo que sería la teoría de Carroll, Hoare y Cattell, ¿sí? Tiene una serie amplia de ítems que miden de 0 a 90 años a los individuos y que es muy completa, pero que tiene su versión para el ámbito escolar, que es más múltiple de opción, y de forma individual pueden ser las habilidades cognitivas. ¿Tá? Entonces las habilidades cognitivas está compuesta por 20 pruebas de aplicación individual, que va de los 2 a 90 años, y tiene una batería estándar, ¿sí? Que son las 10 primeras, y una batería más extendida, que son más extensas en la cantidad de preguntas, ¿sí? Y que eso depende a la utilización particular que se quiera hacer en cada momento. Y este mide habilidades cognitivas amplias, como la habilidad verbal, la habilidad para poder pensar y eficacia cognitiva, y habilidades cognitivas más estrechas, considerando que él está basado en la teoría de Carroll, Hoare y Cattell, como comprensión, conocimiento, recuperación a largo plazo, percepción, visoespacial, procesamiento auditivo, razonamiento fluido, rapidez en el procesamiento, memoria a corto plazo. ¿Sí? Bueno, hasta acá es la clase de hoy. Si tienen alguna consulta, me la pueden hacer. Obviamente hicimos más hincapié en un test que es el que más se puede utilizar en nuestro contexto y lo podemos encontrar. La mayoría de los instrumentos no varían mucho en sus características. Si yo trabajé con el WIS o con el WISE y después me compro la batería de Muñoz
y calculo que gran parte de los ítems, los reactivos y las formas que se utilizan son muy parecidas. Hoy también se utiliza mucho lo que son plataformas o app que son adecuados para medir capacidades cognitivas. Hay muchas opciones de ese tipo de instrumentos, y que generalmente estos tipos de instrumentos están basados casi con la misma lógica y con el mismo funcionamiento y con las mismas características. Son muy pocos herramientas que realmente tienen modificaciones muy, muy diferentes, muy originales, muy creativas de la mayoría de los ítems, ¿sí? Los test vocabularios se miden más o menos iguales, la inteligencia fluida se mide más o menos iguales, la memoria de trabajo se mide más o menos iguales, pueden haber algunas variantes, cambian a lo mejor los gráficos, los dibujitos, pero dentro de todo tienen casi la misma lógica. Lo que usted tiene que tener en claro es que lo que marca muchas veces el diseño de estas actividades, estos ítems y estos subtests, son la teoría que yo propongo y que me marca lo que yo quiero medir. ¿Sí? Yo quiero medir atención. Entonces yo atención la defino como el nivel de concentración que puede tener en poco tiempo una persona. Entonces tengo que hacer actividades que me permitan valorar ese nivel de atención. Memoria. Tengo que buscar ítems o actividades que me permiten ver si esa persona tiene memoria o no. Entonces, toda la definición teórica que yo propongo, tanto de la teoría de la inteligencia o como puede ser de personalidad, funciones neuropsicológicas, es la que me van a moldear el tipo de actividad que yo voy a proponer. Posiblemente después la actividad que yo propongo puede ser que mida distintos componentes aparte de lo que yo propuse originalmente. Puede ser un aporte del test o como puede ser un error del test, depende la circunstancia, ¿sí? Pero las teorías uno es la que va marcando cómo se conforman y cómo se construyen estas herramientas. Profe, ¿Estamos? una pregunta. Sí, sí. A la hora de la construcción de los tests, por ejemplo, ¿cómo sé yo que es fiable que está registrando una capacidad cognitiva y no tanto la culturalización, por ejemplo? Generalmente cuando uno hace una construcción de una prueba, uno hace una definición teórica de todos los dominios que quiere medir. El primer paso siempre es la definición de los dominios, lo que uno quiere estar evaluando. ¿Tá? Entonces yo digo, la inteligencia está compuesta por un factor general y a su vez va a estar compuesto por distintos subfactores. Y uno de los factores va a ser la inteligencia fluida. Inteligencia fluida significa, y defino bien la inteligencia fluida, ¿tá? Y después yo tengo que ver que las actividades que se están realizando van acorde para medir esa capacidad en particular. ¿Sí? Obviamente tienen que tener estudios de jueces, de expertos y de otra gente que pueden dar una opinión y como también hacer análisis de ítem, todo estudio de validez. Hay muchos procesos que son para realmente evaluar que el instrumento funcione de manera adecuada. Pero principalmente para saber que si mide lo que yo quiero medir, empezamos con lo que es el análisis de validez de contenido o validez de constructo en el sentido de que el constructo que yo definí está representado por estos reactivos que yo propuse. Profe, ¿Sí? profe, una consulta. ¿El tipo de test que un profesional elige para acorde a cada situación tiene que ver también con el tipo de terapia que practique o no tienen relación? No, porque en realidad, a ver, hay una cuestión de que sí van marcando un poco el tipo de herramienta. A ver, estos test no miden inconsciente, ¿está? Entonces, si uno trabaja con una teoría con el inconsciente, no creo que lo utilice. Ahora, están marcados más especialmente con modelos cognitivos o neuropsicológicos, ¿sí? Yo veo que el problema tiene problema de memoria, yo puedo decir que el problema de memoria es, pues bueno, falla la memoria como capacidad cognitiva en particular y me quedo con esa sensación de que es una falla cognitiva la que tiene.
Ahora, si yo tengo un corte más neuropsicológico, puedo decir, tiene una falla de memoria de esa capacidad cognitiva porque posiblemente está asociada a esta lesión cerebral en particular, ¿sí? Pero en ningún momento puedo decir que esa capacidad cognitiva de memoria se falla porque tiene un problema en el inconsciente, ¿sí? Son pruebas que tienen un corte más cognitivo o neuropsicológico en este caso, ¿sí? Y no están asociados con algún otro tipo de modelos teóricos. Gracias, ¿Estamos? profe. Pero, a ver, lo que yo quiero aclarar es lo siguiente. Vos tenés un corte psicoanalista y trabajás con el psicoanálisis y vos querés utilizar el test, lo podés utilizar, lo podés interpretar y podés hacer una valoración de lo mismo, ¿sí? No te va a cambiar tu perfil ni tu forma de ser profesional. Es una herramienta de utilización, nada más. Y si no lo querés hacer vos, lo podés dar a un especialista que te lo haga. Pero vos Claro. tenés que tener ese tipo de información, ¿sí? Ese es un dato que vos lo podés recabar con este tipo de instrumento. No tiene en ningún lado los test estos que solamente pueden ser utilizados por tal profesional de tal corte profesional. No, Bien, lo pueden usar cualquiera. bien, profe, gracias. Eso sí, en los test de inteligencia de forma individual, uno debería, si ustedes se compran uno, empezar a trabajar con los sobrinos o con un primito o el que sea y practicar un poco para ver cómo funciona y cómo se evalúa, obviamente siempre con mucho cuidado, sin dar ningún tipo de diagnóstico particular, ni ponerse en el rol de profesional y decirle, mire, tío o primo, tenés un problema cognitivo, no, solamente como para poder practicar y tener una formación en la utilización del instrumento, porque hace falta una formación en manejo de los ítems y en las actividades, los tiempos, cuándo cortar, cuándo no cortar, cuándo dar una respuesta correcta, cuándo no, para hacer una valoración general. Y si tienen que utilizarlo el día de mañana, hace falta un entrenamiento de su parte en la herramienta para tener una buena aplicación. Profe, disculpe, yo tengo una duda pero va más referida al práctico. Yo estoy en la comisión de la profe Vera y tengo entendido que ella está de licencia. Por ende, quería saber si ahora cuando termina el teórico nos quedamos con usted en el práctico o las clases van a ser directamente pregrabadas ya por ella del material que dejó. Bueno, miren, ahora voy a hacer lo siguiente. Antes de responderte, bueno, te responde la pregunta y ya queda directamente grabada para todos. La situación es así, ella está de licencia y se vuelve a mediados de junio. La idea sería que ella armó todas las actividades y deja todas las actividades ya establecidas en el aula virtual, ¿sí? Yo voy a estar como soporte de ella en el sentido de que todas las consultas que pueden hacer por el foro, yo las voy tratando de responder junto con ella para poder que se hagan las actividades prácticas, pero en teoría están programadas para que ustedes hagan las actividades de manera individuales, sin tener sí o sí la presencia del docente para explicarle todas las actividades. En teoría esas explicaciones están dentro de lo que serían los videos que está proponiendo ella. Entonces la comisión A1 y A2, que también todavía falta un docente de la A1, tienen que hacer este tipo de actividades. Si tienen duda, ustedes escriben por el foro, yo voy a tratar de responderle todas las consultas que hay. Si hay alguna consulta que yo no puedo responderle porque el que diseñó el trabajo práctico fue ella y ella tuvo una idea muy particular que no fue transmitida y yo no la sé exactamente, me voy a comunicar con ella y le voy a responder. Obviamente yo respeto su licencia, respeto su trabajo, está haciendo una formación en España, y entonces trataré de no molestarla de manera muy frecuente, pero de una forma u otra voy a tener sus respuestas y yo le voy a dar una solución a ustedes cuando haga falta, ¿sí? Yo lo que quiero saber es si los de la comisión A1 pueden ver los trabajos prácticos y si la comisión A2 ven los trabajos prácticos. Profe, no los vemos, y eso estaban preguntando en el grupo de que cómo íbamos a hacer o cuándo iban a subir las cosas, están preguntando todo en el grupo.
Profe, se cortó. Se corta internet todo el tiempo. Y ahora termino, pasa que se está cortando internet. ¿Ah? Profe, el audio suyo sale, lo que se corta es la imagen. Para que termine. Lo que usted puede probar es apagar la cámara, si quiere seguir diciendo alguna cosa más, porque el audio sale.